¿Qué haces ahí sentado sin hacer nada? Te estaba esperando, un tipo llegó al barrio preguntando por ti, y nadie dio razón de ti, ya que pensaban que de pronto era alguien que quería matarte. Dijo que necesitaba hablar contigo sobre un trabajo y que te estaría esperando en la iglesia de Los Santos. ¿Un trabajo? Eso es raro, los trabajos no suelen llegar a la puerta de tu casa, en fin, voy a enfrentarlo, quizás sea algo bueno. Ten cuidado, negro, podría ser una trampa. Sencillamente, si la cantidad está bien, no me importa dónde sea el trabajo. Sé que tu nombre no sea posiblemente Car, y no necesitas saber mi nombre. Espero no estés jugándome una broma. El dinero es real, y dado que estamos en este lugar, puedes llamarme señor Iglesia. Bien, Iglesia, ¿qué puedo hacer por ti? En un minuto, estoy esperando a otro tipo. ¿A quién? Ya veo que alguien se me adelantó, espero esto no me perjudique. Vayamos directo al negocio y de qué se trata. ¿Han oído de Colombia? Más o menos. Sí, un pequeño país de Sudamérica. Deberías estudiar más. Gracias. Después de la invasión zombie, el general Aguilar y su ejército despiadado se tomaron todo el control de Tierra Robada. Con el Área 51 destruida, fue fácil tomar el control. Ciertas tierras son vitales para nosotros, y necesitamos tener el control nuevamente. ¿Quieren derrocar a Aguilar? Lo quiero muerto. Ellos están bien armados, solo un idiota haría el trabajo. ¿Cuánto es? Como te dije. De todos modos estoy ocupado, dale el trabajo a él, y ya que estás tan necesitado de dinero como alguien que conozco, lo voy a llamar para que te colabore. ¿Y qué rayos le pasa a ese tipo? Se cree el mejor. Debo estudiar el terreno primero. Tengo un contacto para ti en Vice de Marina. Bueno, como todos han dicho que no, entonces serán 5 millones. ¿5 millones? La primera mitad por adelantado, y la otra, en una cuenta extranjera. ¿Algún problema con eso? No. El problema es que tipos como tú traten de joderme. Si tú tomas el dinero y tratas de escapar, mi gente y yo vamos a buscarte a ti y a toda tu familia y a tus amigos, y los vamos a convertir en maldita comida para perros. ¿Algún problema? Hagámoslo. Oye CJ, espera. Escuché que te ofrecieron un gran trabajo, y que hay buena paga. ¿A dónde debemos ir? Big Bear, lo siento. No puedo llevarte, has estado drogándote nuevamente, no puedo confiar en ti, la última vez casi matas a River. Además, quizás solo quieres la paga para gastártela en droga. A nadie le importa en qué gasto mi dinero, River se metió conmigo, yo solo me defendí, y como así que no puedes confiar en mí. Big Bear, mientras sigas así, no puedes ser un grobe. Con que esa tenemos. Ten cuidado CJ, ya nos veremos. ¿Me estás amenazando? No, soy un buen tipo. Sweet, César, Ken, ¿ustedes qué hacen aquí? Te estábamos esperando. Ken regresó de Vice City y le conté sobre ese hombre misterioso y su trabajo. CJ, estaba pasando por aquí saludando a mis viejos amigos, y pregunté por ti. Sweet me dijo que estabas hablando con un tipo extraño que te ofreció un trabajo, y te esperábamos. Bueno, ya me dijo cuál era, es sobre matar a un general que invadió Tierra Robada, al parecer unos colombianos.
El trabajo aparentemente es difícil, según unas referencias desconocidas. Eso significa que los Grove Street nuevamente saldrán a pelear. El tipo que me dijo que el trabajo era difícil, me dijo que un amigo de él estaba necesitado de dinero, así que me reuniré con él, espero su llamada, aunque nunca le di mi número. En fin, él y yo iremos a inspeccionar cómo está la cosa, para saber si haremos el trabajo. Si quieres puedo llamarte a un muy buen amigo de Vice City, él también necesita dinero, es un matón de alto calibre y muy confiable. Bien, entonces llámalo. Hola. Soy el tipo que te va a ayudar con ese trabajo, estoy en el aeropuerto. Muy bien, ya voy para allá. Entonces, voy al aeropuerto, nos estamos viendo. Eres Carl Johnson, ¿cierto? Sí, tú eres el sujeto que me llamó. ¿Cómo conseguiste mi número? Eres una leyenda en San Andreas, todos te temen, fue fácil conseguirlo. Explícame, ¿cómo es ese trabajo? Está bien. Un tipo extraño me ofreció un gran trabajo, aunque arriesgado, y suicida según tu amigo. Unos colombianos se tomaron el control de Tierra Robada, aprovechando que la invasión zombie debilitó a los grandes mandatarios de ese lugar. No te pedí la historia de la civilización, cuál es el trabajo y qué hay que hacer. Jajajaja, directo al grano, tenemos que matar a un tal General Aguilar, tiene un ejército muy poderoso según tu amigo. Llegamos a Tierra Robada, revisamos la zona, para saber si el trabajo es bueno o no. Muy bien, Carl Johnson, yo soy Nico Bellic, soy el primo del tipo que conociste y que me recomendó, así que manos a la obra. De acuerdo, debemos vestirnos como turistas, no podemos llamar la atención si queremos espiar. Porque siento que nos están mirando por todos lados. Al parecer, estos tipos no les agrada a los turistas. ¿Recuerdas cuál es nuestro disfraz, cierto? Sí, lo recuerdo muy bien. Es un bonito avión. Sí, lo usamos para recorrer el mundo. Somos turistas, fotografiamos animales exóticos. ¿Nervioso? No, yo no estoy nervioso, parezco nervioso. Sí, estás sudando mucho, el calor de por acá es terrible, deberían prestarle un ventilador. Recorremos el mundo, qué tontería, el tipo habrá creído que somos unos homosexuales, que somos parejas, y que viajamos en el mundo como una pareja romántica. ¿Se te ocurría algo mejor? Fotografiar animales exóticos, ¿qué estupidez es esa? Al menos nos creyeron, y nos dejaron pasar, aunque qué extraño eso, todos los que vienen acá, deben tener los papeles en orden y todas esas cosas, estos colombianos sí que están alerta. Sí, menos mal y falsificamos todo. ¿Y dónde nos reuniremos con el contacto? Lo tengo memorizado. ¿Puedes compartirlo? Es en el Esperanza Restaurante. Querrás decir Restaurante Esperanza. Jajajajaja, ¿y eres acaso un experto en gramática? Mira, vienen soldados. ¿Los estás grabando? Míralos, son monos amaestrados, solo siguen a un líder, no les importa nada. ¿Cómo abusan estos tipos? ¿Acaso la policía local no puede hacer nada? A lo mejor y la policía está comprada. Muévanse, cállate anciana, no tienen buenos productos. Hijo de perra, ¿te crees muy listo? Dios mío, amor, ten cuidado. No, por favor, no me mate.
Graba al de traje formal, se ve prometedor. Debemos tener cuidado, ese tipo no parece un soldado sin cerebro, se ve como el líder de la manada. ¿Ese será el tal General Aguilar? No lo sé, pero debemos reunirnos con el contacto, ya es la hora, llegaremos tarde. Entonces en el Esperanza Restaurante, jajajajajaja, deberías leer más. Eso fue lo que me dijo exactamente tu amigo. Él no es mi amigo, es mi primo, se llama Román Bellic. Dices que eres de Liberty City, y que tu primo te contactó para ganar dinero ya que ambos están muy necesitados. Sí, y ya sé todo de ti, así que no debes contarme tu historia. ¿A qué hora llegaría el contacto? Ya se retrasó, mejor vámonos. Cálmate, hay que ser paciente. Dime, con razón no sabes nada, hay que tener paciencia para todo, no me imagino cómo eres con las mujeres. Estás llevando nuestra alianza a otro nivel. ¿Ese será el contacto? No lo sé, pero está rica la chica. ¿Eres el contacto? Soy Sara, ¿cómo se llaman? Buda. Pest. Síganme. Todo esto, como ha cambiado, ya ni siquiera hay autos. Dime, Sara, ¿siempre ha sido así? Este lugar era hermoso, pero después de la invasión zombie, el general Aguilar y su ejército tomaron el control, todo marchaba bien, pero llegaron con dinero, y Aguilar vendió su alma. Dices que llegaron con dinero, ¿quiénes? Unos americanos, es todo lo que sé. Pero algún día, este lugar volverá a ser como antes. ¿En verdad crees eso? Sí, eso será cuando nuestras vidas vuelvan a ser nuestras. ¿Cuánto puedes acercarnos a la base de los colombianos? ¿A la base? ¿Por qué? Solo queremos, tú sabes, echarle una mirada. No, no hay vista en ningún lado. De cualquier forma iremos. Sara, ¿cuánto falta para llegar a la base? Estamos cerca, ¿por qué? Detén el auto aquí. ¿Qué vas a hacer? Digamos que me gusta ver el mundo desde diferentes puntos. Ja 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 ja, amén. Mira a los lados cuando vayas a cruzar la calle. Vámonos, es muy sentimental. ¿Qué es lo que tanto miras por ahí? Sara, ¿cómo sé que esto no es una trampa? ¿Por qué piensas que esto es una trampa? No eres el tipo de personas con las que suelo encontrarme, ¿cómo te involucraste en esto? Un tipo le dijo a un amigo que necesitaría que los paseara, él se asustó y me pidió el favor a mí. ¿Y no tienes miedo? Sí tengo miedo, pero tengo la esperanza de que ustedes podrán salvar nuestras vidas. No creo poder ayudar. Escúchame, debes irte, solo vete. Mejor, hazlo tú. No digas nada, déjame hablar. Alto, alto. ¿Qué haces aquí? Te dijeron que nunca vinieras aquí. ¿Por qué? Ustedes no son los dueños de tierra robada. Tú fuiste advertida, te le puede quebrar a la piscina del general. Y tú, no eres mi dueño. Hijo de puta, Hasta la vista, huevón. corre.
bella Nico. Estás loco, casi me matas. De nada. ¿Qué pasa? Nuestros soldados han sido atacados en el palacio por unos invasores. Bien, acelera. Si salimos de aquí será un milagro. Ella viene con nosotros. Más le vale. ¿Por dónde iremos? Tomaré la ruta de Red Country y nos escaparemos por Blueberry. No, no podemos irnos por allí. Ellos tienen los puentes cerrados y muy vigilados. ¿Cómo se irán? Entonces tenemos que ir por nuestro avión. Quieras o no te irás con nosotros. No, yo no iré, yo me quedo. ¿Para qué, si aquí no hay nada? No para ustedes. Te irás con nosotros, fin de la discusión. Hay soldados por todos lados. Dame 60 segundos de adelanto. Rápido, vayan, vayan. Vamos, sube. No, no puedo. No hay tiempo. Vete tú, yo, no puedo irme de aquí. Rayos. Por aquí, pendejos. ¿Estás nervioso? Rápido, CJ, date prisa, se vienen todos los colombianos. Dame los controles. ¿Y la chica? No quiso venir. Rayos, ¿para qué querría quedarse? ¿Qué mierda? No entiendo nada. Vámonos de aquí. Qué cagados son estos maricas. ¿Volvemos? Sí, orar y morir, Nico.
volar y morir. Lanzaron un misil. Buen trabajo, Nico. Es lo que siempre hago. Amén. ¿Cómo es que dos sujetos llegan, matan a muchos de nuestros soldados, y logran escapar? Solo un problema, una hija, que no está de acuerdo con su padre, y sus acciones, eso va a ser un problema. Vamos a tener que deshacernos de ella. Uno no mata a su familia. Venga a mi casa durante las vacaciones. Linda oficina. Para empezar, no me siento bien, hablando con un gigante, que carga una cosa de esas. ¿Los conoces? Sí, eran mis amigos, pelea de enamorados, así que nos separamos. ¿Aún sigue la oferta? Sí, 50.000. No, amiguito, eran 100.000 y por adelantado. A mí me parece un marica. Marica, eres tu huevón. Sígueme apuntando con esa cosita y te voy a volar los sesos, así que respétame. Déjeme matarlo. Ya déjalo, Payne. Entonces ve por ellos. Hagámoslo.